Muy buenas a todos ustedes. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca de la nulidad de la afiliación por vicios en el consentimiento. ¿Para quiénes? Para todas aquellas personas que están en curso en que ya la ley no los cobija y que mujeres que tienen más de 47 años y ya no tienen la posibilidad de devolverse en forma normal, hombres que tienen más de 52 y ya no pueden devolverse sino a través de una demanda que se llama nulidad de afiliación, precisamente por vicios en el consentimiento. Aunque antes de eso vamos a hablar un poquitico así someramente de lo que es lo que viene, y en este país lo que viene en este momento es una reforma pensional que es obligatoria hacerla. El sistema público está desfinanciado completamente. Hoy los traslados superan los 40 billones de pesos, que es lo que subsidia el Estado a Colpensiones, con lo que subsidia el Estado a Colpensiones para poder acceder al pago de los pensionados en este país, porque evidentemente todas las pensiones públicas hoy son subsidiadas por el Estado, en gran medida, la verdad. Entonces hay un desequilibrio financiero, evidentemente hay que hacer una reforma pensional. ¿Cuál es el problema de la reforma? El tema que vamos a tocar nosotros es que ese desequilibrio y esa reforma va a afectar notablemente a todas las personas que están en fondos privados, porque una de las situaciones que se plantea en la posible reforma es el de que ya no se pueda trasladar absolutamente nadie, y es lo que vienen planteando así someramente, que no se va a acabar con pensiones. Muy seguramente no lo van a acabar, va a quedar, lo van a empezar a marchitar, eso sí van a tratar de hacerlo, es decir que ya a partir de alguna fecha determinada después de la reforma nadie se puede volver a afiliar a prima media, o si lo hacen tal y como lo manifiestan hoy todas las personalidades del país, academia, industriales, políticos, todo el cuento, siempre todos están hablando de que definitivamente hay que hacer una reforma y que hay que quitar el subsidio de Colpensiones. En ese caso, pues eso entraría para los nuevos, eso no se lo van a quitar a las personas que ya tienen el beneficio hoy, pero entonces la reforma sí va a pegar duro un poquitico a las personas que están en fondos privados y que no se pudieron trasladar a Colpensiones. ¿Qué pasó? O sea, la ley 100 del 93 estableció los parámetros, y en materia pensional estableció que existirían dos regímenes pensionales, uno es el de ahorro individual y el otro el de prima media. A partir de ahí se habló de que existía una libertad de afiliación, ojo, una libertad de afiliación. Sería que hubo libertad cuando aparecieron en ese momento un ejército de asesores comerciales contratados por los más de 10 fondos que existían en ese momento, en el 94, y que pretendían traerse a todo el mundo, como hicieron con muchísimos millones de personas en este país, que las hicieron trasladar de fondo privado, de prima media a ahorro individual, bajo muchas circunstancias. O sea, ¿qué hizo ese ejército de personas? Se hablaba de había libertad de afiliarse, pero a uno debieron haberle dicho la verdad. La verdad es que estos muchachos que llegaron, la asesoría que daban fue hoy se puede decir que era una asesoría nefasta y hasta peligrosa. ¿Por qué digo yo peligrosa? Porque es que evidentemente no me dijeron la verdad, y esa limitación a la verdad fue la que llevó a que yo me trasladara de fondo, y si no yo me hubiese quedado en prima media, si me hubiesen dicho la verdad verdadera sobre el tema. No me hablaron de las implicaciones y las consecuencias que tenía, sobre todo en el valor de la mesada pensional, que hoy lo estamos viendo en las personas que evidentemente se están pensionando en un fondo privado, y que si se hubiesen quedado en prima media hubiesen tenido pensiones superiores al 300 y 400% con respecto a la que están recibiendo hoy y a la que van a recibir muchos de los colombianos. ¿Qué hacían estos muchachos? Aparecían con unos folletos, únicamente unos folletos, donde establecían las diferencias entre lo que era el seguro social, es decir, prima media, y hablaban era de las debilidades de Colpensiones y de las fortalezas de ellos. Una de las primeras cosas que aparecían en esos folletos, que eran muy planos, era que el seguro social se iba a acabar y que los aportes quedarían en riesgo. Entonces hicieron entrar en pánico a la gente a través de una publicidad que fue engañosa, porque jamás el seguro social se acabó, se transformó en Colpensiones, pero sigue existiendo tal y como común y silvestre como venía sucediendo anteriormente. Una segunda era, oiga, es que usted se puede pensionar anticipadamente. Sí, pero lo que no advirtieron es que para yo poderme pensionar anticipadamente necesitaba tener un capital muy superior
a los 200 millones de pesos que se requieren hoy para un salario mínimo. Y una persona para que obtenga hoy 200 millones de pesos debe estarse ganando alrededor de 3 millones y medio de pesos, más o menos es el cálculo que hay durante 26 años. Es decir, hoy una persona de 3 millones casi que está aspirando a pensionarse con un salario mínimo. 3 y medio, la verdad. Personas de 3 millones y medio pensionadas con 850 mil pesos. Eso es lo que estamos viendo. Entonces no me dijeron la verdad con respecto a que yo me podía pensionar anticipadamente, pero necesitaba tener un capital muy superior a los 200 millones, cosa bien complicada en esto. Y si yo los tenía, entonces lo que estaba sacrificando con la pensión anticipada era el monto de mi mesada, porque como crece mi expectativa de vida, o sea, se aumenta, entonces esa expectativa de vida hace que mi mesada se vea adelgazada porque hay que repartirla en más tiempo. Otra es que la pensión era heredada y que en el Seguro Social no, entonces que me la podían heredar. Lo que no dijeron era que yo tenía que escoger una modalidad de pensión en el fondo privado que se llama retiro programado, y para eso también tengo que tener un capital mucho mayor a los 200 millones que me financian un salario mínimo, y si yo no tengo eso, tampoco tengo derecho, sino a que me hereden los mismos que me heredan en Colpensiones. Entonces tampoco se dijo la verdad en ese sentido, y muchas personas lo hicieron fue por eso, porque querían una pensión anticipada en su momento y dijeron, hombre, con esa pensión yo me pensiono antes porque pues, ¿para qué esperar hasta los 62? Entonces disfruto más mi mesada. Pero eso también tenía sus limitantes y hoy existe. De hecho hay personas que escogiendo pensión anticipada, hoy inclusive la mesada se les ha visto reducida porque su capital también se redujo. Es que en algún momento el fondo privado a mí me puede decir, yo tengo una mesada de 2 millones, decirme, mire, su capital hoy ya no alcanza sino para que financie una pensión de salario mínimo porque ya tiene 200 o menos de 200 millones. Y el fondo privado unilateralmente me puede hacer que la pensión me disminuya y ostensiblemente, y lo puede hacer sin ningún problema. Otra de las mentiras que me dijeron, porque eran mentiras, era que si yo no quería reclamar la pensión, podía reclamar el capital. Y resulta que el capital solo se reclama si yo no tengo una pensión, un capital suficiente para financiar una pensión de salario mínimo, es decir, que tenga menos de 200 millones de pesos y que no pase de 1150 semanas, porque es que si yo paso de 1150 semanas, quiere decir que ya tengo acceso a una cosa a la figura de garantía de pensión mínima, por lo tanto tampoco tendría derecho a una pensión, perdón, a que me devolvieran los saldos. Entonces era una mentira. Hay personas que yo tengo 300 pero quiero que me los devuelvan porque es que yo prefiero trabajar esos 300 o 400 millones de pesos. Pues la verdad es que no se los van a devolver porque así no funciona el tema dentro de los fondos privados. O sea que también fue otra mentira. Otra, y la más grave, fue el monto va a ser superior en el fondo privado, fruto de que los intereses y los rendimientos que se van a dar van a ser inmensos. O sea, puede que hayan buenos rendimientos, pero mire lo que pasó este año, y ya lo dijeron en algunos fondos privados, todos perdieron. ¿Por qué? Porque hubo una baja, o sea, bajaron unos puntos y se perdía un capital importante. Mientras más capital tuviese, más perdí. La verdad es que, o al menos dejé de obtener unos rendimientos adicionales como tal. Entonces muchos en el extracto, entre enero, febrero, marzo, encontraron que estaban reducidos. Y la verdad es que no subieron tanto como lo estaban diciendo y que me manejaran. De hecho, la tasa de reemplazo hoy en el monto de capital es muy superior en Colpensiones, que es subsidiada, sí, pero es que la tasa de reemplazo, es decir, lo que me va a dar Colpensiones a mí, supera un 65% en muchos de los casos, puede llegar hasta un 80%. En algunos casos en Colpensiones llegará al 58, 60, pero no va a ser tan disminuido como pasa en algunos casos en el fondo privado, donde la tasa de reemplazo no supera el 20%. Es decir, son mesadas que yo puedo argumentar son miserables. Mesadas, personas hoy que se ganan 10 millones de pesos y le están diciendo que se van a pensionar con 1.800.000 porque su monto de capital solo le da para eso. Personas de 6 millones de pesos donde le están diciendo que hoy se van a pensionar con 1.200.000, cuando en Colpensiones podría alcanzar inclusive sumas de 4 millones y medio de pesos. Vuelvo y repito, la verdad es que la disminución se está viendo en 200, 300, 400% en algunos casos, entre la mesada de un lado y otro. Yo los invito a los que están en fondos privados que hagan la consulta en el fondo y que le hagan una proyección de su mesada pensional para que se tenga de la risa. Porque la verdad, mejor, yo no sé si de la risa para que se pongan a llorar, porque la verdad,
la situación ahí es bien complicada. O sea, la mesada se va a ver muy disminuida. Y una persona que viene cotizando y su nivel de vida, su mínimo vital son 4 millones, lo van a ver, se va a ver abocado a que va a tener que subsistir con 1.200.000. Y eso es lo que viene manejándose en el fondo privado. Todo ello, en esencia, es lo que nosotros le mostramos al juez para la demanda de nulidad de la afiliación. Es decir, que hubo vicios en ese consentimiento cuando me estaban haciendo las asesorías en el fondo privado. Y fue que los muchachos que fueron en ese momento, y lo que le estamos haciendo ver al juez era que eran personas no capacitadas. Cuando salieron, y hoy inclusive uno encuentra personas que van y lo capacitan a uno y lo que le están diciendo son cosas superfluas que no tienen nada que ver con la realidad. Y le están diciendo siempre es que su mesada pensional va a quedar más alta, cuando eso no es verdad, realmente no es verdad. Le dicen también, es que el argumento central de los fondos hoy para decir que la demanda no se puede ganar y que no hubo vicio en el consentimiento, es que yo firme un formulario. Claro, y ahí dicen un recuadrito pequeñito, usted lo firmó libre y voluntario y sin presiones. Evidentemente a mí no me colocaron un revólver para hacerlo, pero me engañaron para que yo lo firmara. Eso genera vicios en un consentimiento, en un contrato que estoy firmando, y la ley lo castiga como tal y dice que eso es nulo. Eso es lo que hacemos dentro de ese proceso. Adicional a eso hubo influencia patronal, donde muchos patronos, muchos jefes de recursos humanos estuvieron vinculados al proceso de decirle, quédese en el fondo privado, que es lo mejor que puede suceder. Y esa influencia también fue lesiva y negativa, o sea, lesionó mis intereses hoy, cuando yo estoy perdiendo gran cantidad de dinero, porque la verdad es que lo que me interesa a mí es la parte estomacal. La verdad me está afectando mi bolsillo cuando me están dando unas mesadas de miseria dentro de eso. Hoy estamos haciendo eso, una demanda de nulidad de la afiliación que viene prosperando en algunos casos, no siempre prospera, es una pelea con un juez de la República donde tenemos que demostrarle esos vicios en el consentimiento y demostrar que la carga de la prueba hoy la tiene el fondo privado, y el fondo no tiene cómo demostrar que hubo, hay respuestas como estas donde uno mira que un fondo privado dice, es necesario aclarar que al momento de la asesoría para un traslado de régimen pensional, la información que brinda el asesor comercial es de manera verbal. Usted se imagina a alguien que me está asesorando, que me está haciendo una proyección de mi pensión, lo que pasa es que no la hacen, cuando hay la obligación de hacerla, y me dicen que es de carácter verbal, cuando eso requiere unas fórmulas matemáticas bien complejas. Eso es lo que viene sucediendo dentro del proceso, y es lo que estamos haciendo dentro de nuestra empresa para buscar trasladar las personas de ahorro individual a prima media a través de una demanda de nulidad de la afiliación. Yo invito a todas las personas que están, mujeres menores de 47, hombres menores de 52, que no tienen que colocar la demanda, pero que hoy pueden ver, antes de que llegue una reforma pensional que los afecte profundamente, cuánto podría ser su mesada a futuro, en un lado y en el otro. Hagan la comparación y miren a ver si se quedan en ahorro individual o en prima media con prestación definida. Y a los que ya superaron eso, que intenten hacer la demanda. O sea, no solo estamos nosotros, no solo existe enlace pensional, hay muchas firmas que están trabajando en el tema también con muchas posibilidades de éxito. Que intenten hacer la demanda con nosotros o con cualquier otro, con su abogado de confianza, pero hagan la demanda como tal, porque esa demanda es importante hacerla, y al menos voy a pelear porque mi mesada pensional suba un 200, un 300 y hasta un 400% con respecto a la que me ofrece el fondo. Muchas gracias por todo.